Buenas tardes desde Apoca, Florida. Los saluda una vez más Fred González en esta tarde de viernes eh, 25 de mayo, 2:45 p.m. He querido traer a ustedes, este no es mi horario normal. Hoy estoy aquí porque el trabajo mío me lo cancelaron. Y por lo tanto he tenido el día para descansar y la verdad que en estos días no me he sentido nada bien. Físicamente he estado un poquito mal. Parece que la presión, no sé, ¿no? Y hay que relajarse un poco, ¿no? Y entonces decidí en un horario que no es mi horario normal ni frecuente, hacer una nueva directa con el tema eh, de la anterior. Discúlpenme aquí que estoy de nuevo haciendo el mismo error de la otra vez, que no hago público mi directa y las personas después la ven grabada, pero realmente en directo nadie la ve porque me equivoco y no lo pongo público, lo pongo privado, nada más que para mí. El, la, la, el tema de hoy es el activismo político versus pensamiento estadista, segunda parte, ¿no? Por problemas de conexión, voy a tener que llamar a la compañía para que me chequen a ver si es que tengo algún problema aquí en mi internet, ¿no? En mi conexión de internet. Por problemas de conexión, el otro día se me cayó la directa y no pude terminar el tema, ¿no? Como quería. Y traía unas propuestas, algunas cosas, y no lo pude terminar. Entonces voy a aprovechar hoy y para hacer lo que me faltó aquel día y hablar un poquito de las cosas que toqué la otra noche y continuar con el tema, ¿no? El tema de la directa es el activismo político versus pensamiento estadista. En el programa anterior voy a hacer una pequeña introducción de lo que desarrollé en el programa anterior. Desarrollé la diferencia entre estas dos formas, ¿no? Inclusive son formas hasta de pensar, ¿no? Porque uno es la forma donde la mayoría de las personas se conducen. El activismo político realmente es una forma de pensar de masas, personas que creen en una idea casi de forma fanática, ¿no? En el programa desarrollé muchas cosas acerca del tema y espero que las personas que estén viendo esta directa ya hayan visto la otra para que puedan entender más o menos de cómo va la cosa, ¿no? También yo hacía referencia a que los debates estos que se están dando en el Facebook hasta cierto punto son un poco anárquicos, ¿no? Porque realmente no le veo una idea de gobierno detrás de las directas que se están haciendo. Y lo que pasa es que el activismo político es bueno para levantar conciencia y todas esas cuestiones, pero realmente para convertir esa idea en un plan de gobierno se necesita algo más, que es un pensamiento estadista. ¿Cómo llevar esa idea de política, ese pensamiento político, a una idea ya de gobierno? Como decía, el activismo político es un ejercicio de los 365 días del año. El pensamiento estadista se da solamente en épocas de elecciones. Yo ponía el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que son elecciones cada 2 años, elecciones presidenciales y lo que le llaman en Estados Unidos elecciones de medio término, que son para el Congreso y para el Senado, ¿no? Entonces, siempre
siempre, en sentido general, cada 2 años en Estados Unidos, a nivel de gobierno, ya estoy hablando a nivel federal, ya porque a nivel estatal y locales son muchas más, ¿no? Pero bueno, imagínense usted, si usted es una persona que le gusta estar envuelto en ese tipo de actividad, casi siempre tiene algo que hacer, si no es a nivel local, estatal, federal, tiene algo que hacer siempre, ¿no? Pero en este caso, para poder analizar y los ejemplos que traigo, voy a utilizar nada más que la parte federal, que es la más visible, ¿no? Que es la que más todo el mundo sigue, como por decirlo de alguna manera. En Estados Unidos, por ejemplo, yo me refería, ¿no? Que el activismo político llega hasta las elecciones de primarias de los partidos. Cuando los partidos eligen a su representante, ya ahí deja de existir, número uno, deja de existir la democracia. Número dos, deja de existir el activismo y todo lo que se le parezca ahí. Y entonces entra a jugar ya el pensamiento estadista porque uno de los dos elegidos va a ser el que va a gobernar. Por lo tanto, ya el mensaje político ya no es de forma fanática ni nada que se le parezca, ¿no? El pensamiento político ya en ese punto es estadista. Es un pensamiento estadista, un pensamiento ya de gobierno netamente. En el caso de Estados Unidos, para que entiendan, señores, los que eligen el presidente realmente no son votaciones directas. Cuando las personas eligen, cuando van a votar, cuando las personas van a votar y dan su voto en el centro de lo que están haciendo ellos es eh, emitiendo un voto a favor de o no del presidente, pero lo que están haciendo las personas en sentido general es dándole la orden, por así decirlo, o emitiendo su opinión, porque fíjense, no es ni siquiera un voto, es una opinión que, que les recomienda al colegio electoral por quién ellos deben de votar, porque realmente el que elige el presidente en Estados Unidos son los colegios electorales y no el voto popular. ¿Por qué se hace esto, señores? El colegio electoral existe para garantizar la unidad del país. Tan sencillo como eso. En el caso de Cuba, por ejemplo, la constitución comunista que existe ahora en estos momentos, que esperemos que sea renovada en julio o en las fechas cercanas y cambie bastante comparada con la que hay ahora en estos momentos, constitucionalmente está estipulado que en Cuba la unidad del país se logra a través del Partido Comunista, a través de la implementación de una sola idea de gobierno, de una sola idea política. Por lo tanto, la idea política que Fidel Castro y la revolución implantaron en el comienzo de la revolución y así lo hicieron ver en la constitución del 77, creo que, o algo así, convirtieron a la mitad de Cuba en disidente por ser bastante conservador, porque yo pienso que a pesar de que las personas más vocales de la disidencia son pocos, yo estoy seguro que si las personas en Cuba pudieran votar, yo estimo que Cuba hoy por hoy, el partido y los gobiernos y las organizaciones de masa tienen un apoyo del 50% de la población. Yo no creo que sea más de eso, ni tampoco creo que sea menos, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que, por ejemplo, en una supuesta carrera electoral en Cuba, si se diese, ¿no? Sería algo bien reñido, aunque el pueblo de Cuba está tan ávido de tantas cosas que no ha conocido por tantos años, que yo me inclino a pensar que en un principio, ¿no? En un principio, a pesar de que las personas vocalmente apoyan al gobierno, yo pienso que votarían por una opción diferente.
60 años de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo pienso que las personas, por lo menos al principio, votarían de una forma diferente, al menos para probar, ¿no? Y ese fue el caso porque también eso se da al revés también. Ese fue el caso de Venezuela cuando eligieron a Chávez, lo hicieron para probar una opción diferente y ya vemos lo que pasó y cuál es el problema. En el caso de Cuba, a lo que me refiero es que para, es mi opinión, ¿no? Que es lo que yo estoy mirando que falta mucho. Cuba tiene un desierto, por decirlo de alguna manera, de información. Tiene falta de información de todo tipo y de todos colores, ¿no? A todos los niveles. Entonces, yo no pienso que el poco apoyo que tiene la disidencia dentro de Cuba venga a raíz del pensamiento del pueblo en sentido general. Yo lo que pienso es que viene a raíz de la desinformación que en Cuba existe. Por lo tanto, yo entiendo de que este activismo político en las redes sociales es importante. Es importante que se haga porque yo pienso que hay que hacerle llegar la información a las personas, ¿no? De que vean que eh, yo pienso, ¿no? Que hay que hacerle llegar la información para que vean que hay una opción diferente, que hay cosas que se están haciendo, pero sí entiendo de que se está llevando el mensaje incorrecto. El mensaje incorrecto porque yo también como entiendo varias cosas, también entiendo que, por ejemplo, es más que demostrado por diferentes politólogos, sociólogos a nivel mundial y hay millones de libros escritos en este sentido, que el que pretende imponer una opción diferente en un país tiene que prácticamente arrebatarle el poder al gobierno, porque si no hay ninguna obligación de que el gobierno se sienta amenazado de algún tipo, de alguna forma, no van a ceder ni un ápice en su forma de hacer las cosas y de pensar. Por lo tanto, en el caso de Cuba, yo pienso que una terapia de choque es obligatoria. Ahora, yo no estoy de acuerdo con ella y yo veo que la expresión de la mayoría de los líderes de la disidencia también están en contra de una terapia de choque. Y como lo he dicho antes, si usted no está a favor de una terapia de choque, y una cosa es saber analizar las cosas y otra es promulgarlo, ¿ok? No vayan a pensar que yo estoy promulgando nada, solamente estoy analizándolo, desarrollando el tema con peso, con idea, ¿no? Pero no estoy promulgando aquí absolutamente nada. Ahora, volvemos al análisis. Si usted no está de acuerdo en una teoría, en una terapia de choque social, lo que quiere decir que eso se traduce en que tiene que arrebatarle el poder al gobierno, entonces tiene que estar expenso a la buena voluntad de este gobierno de que quiera hacer un cambio, de que ellos entiendan que un cambio es obligatorio y necesario. O que dependiendo, por ejemplo, de que el mismo pueblo, ya cuando se vaya informando, sea desde un punto de vista popular, le exija al mismo gobierno esos cambios. Entonces, por eso es que yo veo que la información esta de los diferentes debates en el Facebook es importante, pero también entiendo de que se está llevando el mensaje incorrecto, ¿ok? Porque, y me explico. Yo entiendo que si usted no está apoyando una terapia de choque, entonces un cambio en Cuba o una aplicación diferente de la sociedad cubana, por decirlo de alguna manera, tiene que pasar obligatoriamente por el reconocimiento del Partido Comunista de Cuba como una fuerza política más en la Cuba del futuro. De lo contrario, sería el mensaje que yo entiendo que hoy por hoy se está mandando a Cuba desde el punto de vista de la disidencia es el destierro eterno de las ideas comunistas en nuestro país. Y eso para mí es un error.
Es un error porque por la sencilla razón de que, por ejemplo, si cada uno tomamos posiciones extremas, usted se va a poner para una esquina y yo me voy para la otra esquina, nunca nos ponemos de acuerdo en nada, nunca vamos a lograr nada. Por lo tanto, reconozco que si nadie apoya un proceso violento en Cuba, y yo más que nadie no lo apoyo, entonces tengo que reconocer que un cambio o un ajuste en la sociedad cubana tiene que partir del reconocimiento de la disidencia de que el Partido Comunista de Cuba es una fuerza política más. El que se haga cambios en Cuba no quiere decir que se elimine por completo ni la mentalidad comunista ni el Partido Comunista como fuerza política. Al contrario, hay que crear una infraestructura, hay que crear una sociedad donde todo el mundo se pueda desarrollar, incluyendo los que hoy gobiernan. De lo contrario, cuando ellos escuchan el mensaje, lo que están escuchando, por ejemplo, yo en estos momentos, cuando oigo los diferentes mensajes políticos, algunos más altisonantes que otros, lo que estoy oyendo es eliminemos, matemos, desterremos al comunismo de Cuba, y eso, señores, no puede ser. No puede ser por la sencilla razón de que los que están allá, que promulgan con esa idea, lo ven como un ataque directo a su forma de vivir hoy por hoy y de gobernar. Por lo tanto, ese reconocimiento por todas las fuerzas contrarias tiene que venir de la disidencia para poderle exigir al gobierno cubano que haga lo mismo con ellos, que exista un reconocimiento de las diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces, por ahí es que yo veo que el discurso de la disidencia tiene un problema, y es ese precisamente, ¿no? El eliminar ese discurso de confrontación constante. Ese discurso, yo entiendo que en las épocas en que Fidel vivía era casi obligado porque él era uno de los promotores de ese tipo de pensamiento, pero yo creo que con un cambio de sistema económico en Cuba, ya no hay un sistema comunista, sino un sistema capitalista de Estado. Se pueden lograr aplicaciones diferentes sin necesidad de arrancarnos la cabeza uno a los otros. Lo único que hay que hacer es tener una voluntad. Ahora, volviendo a la Constitución. La Constitución de Cuba hoy por hoy garantiza la unidad del país a través de una sola idea de gobierno, una sola idea política, una sola idea de partido. ¿Ok? Si se logra un discurso como el que yo entiendo, habría que buscar un basamento político, filosófico y sobre todo económico para poder sustituir el concepto de unidad de país de un criterio unitario desde el punto de vista filosófico, partidista y todas estas cosas, a un criterio más amplio desde el punto de vista de sociedad. ¿Ok? El país no depende de la mitad de la población que promulga con la idea comunista. El país depende del 100% de las personas, piensen como piensen. El país, la unidad del país, y esa es una de las cosas que a mí en Cuba, yo adoro mi país, pero siempre nunca lo entendí, porque yo nunca entendí ese concepto de unidad de país a través de una sola idea, porque como les explico, convirtieron a la mitad del país en disidentes. Y eso siempre, la verdad es que nunca lo entendí. Ahora, ¿qué es lo único que garantiza, señores, la unidad del país como sociedad? El 100%.
la economía, porque las ideas, la política, la religión, todos dividen. La economía es la única capaz de unificar una sociedad completa más allá de lo que usted piensa. Y el mejor ejemplo de lo que estoy explicando es precisamente Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos fuerzas económicas primordiales y eso viene a partir del sistema económico, ¿no? De los ciclos económicos. Los ciclos económicos típicamente coinciden con los ciclos presidenciales precisamente porque en Estados Unidos la idea fundamental de la sociedad, del gobierno como tal, es la economía y no la política. La política se arranca en la cabeza. La religión se arranca en la cabeza. Pero más allá de cómo usted piense o lo que haga, tiene que trabajar, tiene que ganar un salario, tiene que comer. Por lo tanto, la economía es la única teoría que te puede unificar a una sociedad completa bajo una misma idea. Y eso le está faltando a mi país. En mi país no hay una idea económica como fuerza fundamental de unificación del país. Ya lo comenté. En Cuba en estos momentos es la idea, tanto filosófica como política, la que se garantiza la unidad del país, y eso de plano ya elimina a casi la mitad de la población. Los convierte en ciudadanos de segunda clase, no tienen vías de desarrollo, no tienen trabajo que hacer, no tienen nada. Ahora, económicamente hablando, todas las personas, desde el punto de vista gubernamental, tienen las puertas cerradas. Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emprendedor, desde el punto de vista independiente, no, porque eso cualquiera, no importa lo que usted piense, siempre va a tener algo que hacer, ¿no? Entonces, yo pienso que, por ejemplo, el discurso, lo que yo me gustaría, lo que yo propongo para que se haga en Cuba, es desarrollar una teoría económica, que eso, el capitalismo está bastante desarrollado, no hay ni que inventar mucho, lo que hay que aprender cómo funciona realmente el sistema capitalista y adoptar las formas más a lo cubano, ¿no? Porque aprender el sistema, pero hay que adaptarlo al ambiente que se quiera aplicar. Por lo tanto, usted puede aplicar una medida en Cuba de una manera, Estados Unidos se aplica de otra, porque la sociedad americana tiene otra idiosincrasia, la cubana tiene otra, y por lo tanto las aplicaciones son un poquito diferentes. Entonces, la propuesta mía es el crear un pensamiento económico como país, ¿ok? Un pensamiento económico como país, y en ese pensamiento económico van a ir reflejadas todas las formas de pensar, porque la economía es la que traza las necesidades del país. Y la política lo que hace es acomodar desde el punto de vista legal esas necesidades, para que se logren esas necesidades. Por lo tanto, yo propongo que, comenzando por la disidencia, se debería pensar en esto ya, crear una comisión que representa todas las fuerzas o todos los pensamientos diferentes que hoy por hoy se promulgan en nuestro país. Los que están fuera de Cuba, sobre todo, por ejemplo, el grupo Somos Más, Estado de Salud, los diferentes líderes de la oposición deberían tomar acción en esto que le estoy explicando, porque si continúan con el activismo político que tienen hoy por hoy y no toman acción y se mueven hacia un pensamiento de estadista,
sencillamente no va a pasar nada. Las circunstancias van a seguir como hasta hoy. El gobierno cubano va a seguir haciendo lo que le da la gana ahí. Y que entiendo que, inclusive les digo algo, entiendo que el gobierno cubano ha hecho cosas. Y si usted compara, por ejemplo, yo que viajo frecuentemente a Cuba, si usted compara la Cuba de hace 10 años con la de hoy, la diferencia es abismal. Ahora, pero si compara Cuba con otros países, por ejemplo, de la misma América Latina, que no sabe, la diferencia también es abismal. Cuba se ha quedado atrás en muchas cosas, ¿no? Porque yo entiendo de que el gobierno cubano, a pesar de ser un gobierno comunista, se fueron de un extremo a la otra extrema, porque al adoptar la economía capitalista, implantan un capitalismo de Estado y aplican un trickle down economic malo a la forma de ellos ahí, que sí trae movimiento, por decirlo de alguna manera, pero no trae desarrollo y menos trae desarrollo a la población en sentido general. En Cuba, por ejemplo, yo puedo visualizar que hay una economía para las capas más altas de todo el sistema empresarial cubano, hay una economía para el resto del país. Son dos formas diferentes. La ley de inversión extranjera está hecha para el entramado empresarial cubano y las ideas del Partido Comunista para desarrollar el país. Porque lo anterior lo expliqué. La idea en Cuba de unidad y desarrollo del país viene a través de el pensamiento político unitario de una idea comunista y del Partido Comunista a su como líder del pueblo, de la población, ¿no? Y eso es un error. Hay que partir de ahí que eso es un error. Por lo tanto, yo pienso que si queremos motivar un cambio en Cuba, o si se quiere motivar un cambio en Cuba, debe partir de crear una comisión multipensamiento, donde en esta comisión estén representados todas las formas de pensar diferentes que tienen en Cuba, para que se vaya creando esa idea de unidad de país, pero desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político ya después se puede pensar como quiera y todas esas cuestiones, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, el gran triunfo, si se puede decir, de Chile, por ejemplo, el gran logro de Chile después de la dictadura, ¿no? Porque lo que yo estoy diciendo, Pinochet lo impuso por la fuerza en Chile. Lo que yo estoy diciendo es parte de todas mis teorías sociales, parten de estudios que yo he hecho de diferentes procesos a nivel mundial, ¿no? Y en América Latina, un ejemplo de querer hacer algo y poder hacerlo y hacerlo, es que el caso de Pinochet socialmente fue muy traumático, pero desde el punto de vista de idea como país, impuso, y me imagino que por eso fue que su dictadura, su tiempo en el gobierno, obligado, por supuesto, duró tanto, tengo entendido que fueron como unos 10 o 12 años o algo así, no me recuerdo bien ahora, e imagino que fue el tiempo que él necesitó para entrenar a las diferentes fuerzas políticas del país, para que más allá del pensamiento político que tienen cada cual, fuera el pensamiento económico el que uniera al país. Por lo tanto, Chile post Pinochet, no importa quién está en el poder, no importa quién es el que está ejerciendo la función política, la economía, la idea económica no cambia. No cambia. Es la misma. Ahora vamos a aplicar esto, sale electo Juaniquito Pérez. Ahora vamos a aplicar lo otro, sale electo el otro.
Y volviendo al caso de Estados Unidos, por ejemplo, lo que se logra con lo que se logra con con los colegios electorales es que, dependiendo de la idea económica que se necesita, porque hay una idea económica detrás, hay toda una escuela, hay todo varias influencias económicas, pero de como sociedad económicamente se sabe exactamente lo que se quiere hacer y lo que se quiere lograr. Por lo tanto, basado en esa idea económica, es que el colegio electoral elige el presidente que puede llevar a mejor término ese tipo de idea económica porque tomando en cuenta el ciclo económico, periodo expansivo, periodo restrictivo, son diferentes tipos de ideas económicas que se tienen que aplicar en cada momento. Y basado en ese tipo de idea, el colegio electoral elige al presidente que mejor puede llevar a cabo ese tipo de idea. Y la política lo único que hace es crear el marco para que esa idea económica se aplique. Y eso, señores, es lo que nos falta en Cuba. Y como ya les dije, mi propuesta es que se cree, porque esto toma tiempo, señores, esto toma tiempo. Esto no es de un día para otro. Que se crea una comisión que representen todas las fuerzas o pensamientos políticos diferentes dentro de Cuba y fuera para ir desarrollando, estudiando la idea económica que se quiere aplicar en Cuba. Eso toma tiempo porque hay que estudiar, hay que aprender, hay que reunirse frecuentemente, hay que discutir, hay que debatir. En el Facebook también, por ejemplo, se pueden hacer muchos debates de este tipo, que no son debates basados en una idea de activismo, son debates basados en una idea estadista. Son muy diferentes para que las personas vayan aprendiendo también y vayan entendiendo. Y cada grupo político tiene que escoger a sus mentes más brillantes, ¿ok? Y ponerlas a estudiar el sistema capitalista financiero, cómo se gobierna, cómo se aplica. Hay que buscar información, hay que estudiar. Una vez que todas las fuerzas que quieren llegar a hacer un cambio en Cuba tengan claro cuál es la idea económica, el discurso tiene que partir de ahí. El discurso tiene que partir de ahí para que entonces el pueblo de Cuba, a través de la información que se le haga llegar, se dé cuenta de que las ideas diferentes no son malas, porque hasta este momento lo que se tiene es que la disidencia está a favor de Estados Unidos, son mantenidos de Estados Unidos, que son unos lacayos de Estados Unidos, cuando realmente yo entiendo que no es así. Yo entiendo cuál es el punto, pero entiendo también que de la forma que se está llevando el mensaje hoy, eso es lo que las personas que están en Cuba, que no tienen acceso a la información, eso es lo que están oyendo todo el tiempo. Ellos están oyendo de que cuando un disidente habla del gobierno cubano, prácticamente lo está condenando. Y yo no pienso, yo no creo que nadie en su sentido 100%, el que tenga dos dedos de frente, va a permitir de que esta persona eh, se autosuicide, se pretenda, ¿no? De que esa persona se autosuicide, porque eso es precisamente lo que la disidencia hoy por hoy le está exigiendo al gobierno cubano. Autosuicídate, vete, quítate, que yo voy a gobernar. Sin saber lo que estoy haciendo. Porque todavía hoy por hoy no he visto a ningún disidente que tenga condiciones de gobernar en Cuba. Tan sencillo como eso. Bueno, señores, creo que los dejo por aquí.
Ya, como les dije, aclaré varios puntos, seguí desarrollando el tema como quería haberlo desarrollado el otro día, que no me permitió, las conexiones no me permitieron. Y hasta una nueva entrega se despide Fred González desde Apoca, Florida. Tenga una buena noche, un fin de semana positivo. Me despido, chao, bye.